Bueno, ya estamos grabando. Entonces comencemos la clase. Hoy vamos a ver álgebra de Profe, matrices. disculpe, Ustedes ya saben. Sí, le sí, ¿qué quiero pasa? preguntar una cosa sobre las matrices MRF. Bueno, dale. Sencillamente, sí. Leyendo las diapositivas vi que decía que para que sea MRF tenía que tener un solo uno y todo el resto de la fila tenía que ser cero. Pero en el ejemplo que usted pone, o sea, la matriz que pone ejemplo, hay algunos que tienen 0, 1, 0, 2, por ejemplo, y dice que si son MRF, solo sería la izquierda en todo caso entonces. Me están preguntando sobre las matrices MERF. Quizás yo dije algo impreciso en algún momento, no me acuerdo, que dije que la fila tenía que tener todo un 1 y todo lo demás ceros. Pero eso es eh, no necesariamente cierto. Eso es cuando la matriz es cuadrada, cuando la matriz es... bueno, ni siquiera cuando es cuadrada. Es decir, las últimas columnas pueden no tener ceros, ¿no? Porque si no hay nada que los elimine, puede ser, digamos, hago un ejemplito. Ah, bueno, Eh, a ver. sí, hago un ejemplo. Por ejemplo, quizás yo dije algo que no estaba bien, no sé, a veces uno... Pero, por ejemplo, esta matriz es MERF. Esta matriz es MERF. ¿Por qué? Porque, bueno, las, la primera fila es no nula, el primer número que hay es 1, y abajo del 1 son todos ceros. La segunda fila, el primer número no nulo es 1, ¿no? Este es el 1 principal. Ahí dice Mancana. Hay que hacer poner que es transparente o translúcida. Bueno, tampoco lo hice. Ahora, supongo que sí. Sí. Este es el 1 principal de la primera fila. Después en la segunda fila tenemos un 1 principal en el segundo lugar y abajo y arriba ceros, ¿no? Hasta ahí está todo. En la tercera fila ya no vale cero la tercera fila. No hay un 1 principal. Entonces en la tercera columna acá no podemos eliminar el 2 y el 3. Esta es una MERF, digamos, ¿no? ¿Está bien? Quizás yo dije rápidamente algo o lo dije, no lo dije del todo correcto por decirlo rápido o se interpretó mal. Pero esta es una MERF. ¿Está bien? Ah, bien, entiendo. Fíjate, claro, yo que Sí. estaba leyendo las diapositivas y ahí decía que era que tiene que tener solo uno y el resto ceros. Puede ser, ¿o no? Eh, La matriz identidad. la matriz de identidad, ¿qué pasa? Me están preguntando sobre la matriz de identidad. No es esa la que dice el compañero. Claro, no es esa la que dice el compañero de que toda la diagonal No, tiene no. cero. O sea, tiene toda la diagonal tiene uno. Hay muchas matrices que tienen, por ejemplo, eh, esta es una MERF, por ejemplo, ¿no? Esta es una MERF, no tiene por qué ser diagonal. Y acá son todos ceros y unos. ¿Está bien? Es decir, la condición de ser MERF es que las filas, digamos, saquemos la E porque hay una cuestión de permutación de filas que no interesa acá. Para hacer MRF, todas las filas no nulas comienzan con 1. Y abajo de esos unos tienen que ser todos, abajo y arriba de esos unos tienen que ser ceros, ¿no? Es la única condición. Y después son todas filas ceros, ¿no? Entonces acá tenemos unos, el comienzo de cada fila es un 1, y abajo y arriba de estos 1 son ceros. Eso es que sea MRF. Después, bueno, si uno permuta las filas, consigue una MERF. En este caso es una MERF también, ¿no? Pero puede haber, digamos, en este caso, por ejemplo, acá hay una fila 0
Y bueno, y acá puede haber números que no sean ceros, ¿no? Ni unos. Bien. Vamos a seguir trabajando con MERS porque son muy importantes y vamos a ver ahora que vamos a ver que las MERF son importantes para hallar las inversas y para muchas cosas más. Bueno, entonces comencemos con la clase de hoy. Acabo de detectar un problema que tiene esto de tener dos MITs, que a veces me están preguntando dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que me estaban preguntando dos al mismo tiempo. Entonces me quedé medio duro porque no sabía cuál responder. No es lo ideal esto, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Esta clase sigue en la tónica de lo que veníamos viendo, que son estas tres clases que vienen, y después dos más. Estas tres clases que vienen son de álgebra de matrices. Después va a haber dos de determinantes. Son esencialmente operacionales. Es decir, hay mucho de operativo que de hacer cuentas, y no tanto de teoría. Después de estas cinco clases que vienen ya espacios vectoriales y transformaciones lineales. Esos son temas mucho más teóricos, pero ya ustedes van a tener el fundamento a nivel de cálculo para entender bien, digamos, ¿no? Es decir, esto les va a dar la parte práctica, todo este tipo de operaciones que estamos enseñando y de teoría así operativa que estamos enseñando. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Familiarizarse con la notación de subíndices para las entradas de matrices. Bueno, ya van a ver. Mostrar algunas matrices notables, algunos tipos de matrices notables importantes en la teoría. Definir la suma y multiplicación de matrices y la multiplicación de matrices por escalares, es decir, por constantes, por números reales o complejos. Estudiar las propiedades más importantes de la suma y multiplicación de matrices y de la multiplicación de matrices por escalares. Como ven, son todas propiedades prácticas de alguna forma, ¿no? De cálculo de matrices. Más que en álgebra de matrices, estamos en cálculo de matrices. El tema de esta clase es muy similar a lo que está en la sección 2.5 del apunte de clase. Es decir, aquellos que quieran repasar pueden ver la sección 2.5 del apunte de clase, que tiene esto y un poquito más. Recordemos lo que son las matrices. Ustedes ya lo saben, pero para ser completos en la clase, los recordamos. Tenemos cada un cuerpo, es decir, pensemos en los números reales o en los números complejos. Entonces, una matriz A es un elemento de K a la N a la M, digamos, que se escribe con M filas y N columnas, de esta forma, ¿no? Acá tenemos M filas y acá tenemos N columnas. Ustedes que ya saben lo que es un vector en Rn, en algún momento vamos a usar tanto las filas como vectores de Rn, porque son n en cada fila, y las columnas y cada columna a veces van a ver que las vamos a usar como vectores de Rm, ¿no? Vamos a hacer ese tipo de juegos. Bueno, esta es una matriz. A cada elemento de la matriz lo llamamos entrada o coeficiente. A1, 2 es una entrada o coeficiente. Por ejemplo. Si A es una matriz M por N, denotamos A y J, A entre corchetes y J, la entrada que se ubica en la fila I y la columna J, ¿no? Si esta es la fila I, ya creo que está dibujado después, y esta es columna J, acá tenemos A y J. Y es el corchete A entre corchetes y J, bueno, en este caso es A y J, este A y J. El conjunto de matrices de orden M por N con entradas en K lo denotamos de varias formas. K a la M por N, o M sub M por NK, o simplemente M
sub m por n si estamos trabajando en un cuerpo fijo, en los reales, por ejemplo. Si estamos siempre en los reales, obviamos el k, el r. Bueno, ahora vamos a ver tipos de matrices. La primera que vamos a ver es la matriz cuadrada. Por cada, digamos, en cada dimensión n hay matrices que se llaman cuadradas de orden n, que son las matrices que tienen igual cantidad de filas que de columnas. Son cuadradas, efectivamente. ¿No? Acá tenemos n columnas y acá tenemos n filas. ¿No? Es un cuadrado, realmente un cuadrado de números. Una matriz en general es un rectángulo de números. Esto es un cuadrado de números. Los números de la diagonal principal son los A y I, los elementos de la diagonal principal. Es decir, esto se llama diagonal principal. Esto que estoy marcando es diagonal principal. Es la diagonal de una matriz cuadrada. Las únicas que tienen diagonales principales son las matrices cuadradas. Porque si no, no termina, si no, no termina o termina antes la diagonal, ¿no? Si no es cuadrada, si es rectangular. Ejemplo de matriz cuadrada. Bueno, esta es 4 por 4, 3 por 3, 1 por 1, ¿no? Las constantes en realidad son también matrices. Uno las puede ver como matrices. ¿No? Fíjense que acá hay 4 filas y 4 columnas, acá hay 3 filas, 3 columnas, acá hay una fila y una columna. La matriz diagonal. Una matriz cuadrada de orden n, es decir, en k a la n por n, se dice diagonal si todas las entradas, esto significa, esto quizás no lo dije, esto es en k a la n por n, ¿no? Una matriz diagonal de orden n significa que está en kn por n. Se dice diagonal si todas las entradas fuera de la diagonal son nulas. Es decir, es de este tipo. Bueno, tenemos la diagonal principal, es una matriz cuadrada, cuya diagonal principal son números arbitrarios. Y fuera de la diagonal principal es todo cero. Cero. No hay mucho misterio en esto. Las entradas D se pueden describir en forma formal de la siguiente manera. En el lugar IJ de la matriz va DI si I es igual a J. Fíjense que este es el lugar A22, el lugar 2, 2, 2. Y este es el lugar NN, ¿no? Los únicos lugares no nulos, este es el 1, 1, son los que son de la forma II, 1, 1, 2, 2, D3 que es 3, 3, y así sucesivamente, ¿no? Los únicos, la diagonal, es lo único que no es nulo. Y lo demás, cuando es distinto de J, es decir, cuando estamos fuera de la diagonal, es nulo, ¿no? Si acá me faltó poner la definición, no sé por qué, creo que estaba en un momento, en el caso de la matriz diagonal, no, acá no es. Matriz cuadrada. No, está perfecto. No faltó nada. Bueno, es decir, excepto la diagonal principal, todo es nulo. Estos son ejemplos, ¿no? Fíjense, esta es la diagonal. Puede ser no nula. Pero todo lo demás es cero. Todo lo demás es cero. Esta también es una matriz diagonal, ¿no? Son ejemplos raros estos. Son ejemplos raros. Bueno. Profe, pero dentro de la diagonal puede existir un cero. Sí. La matriz, me preguntan si dentro de la diagonal puede existir un cero, ¿no? Por ejemplo, la matriz D igual 0, 0, 0, 0. Ahí, toqué algo. Es diagonal. Ahora vamos a ver, la matriz 0 es diagonal siempre. Profe, ¿todas las matrices diagonales son además cuadradas?
Sí, tienen que ser cuadradas para ser diagonales. Sí, sí. Porque si uno tiene una... me preguntan si las matrices diagonales tienen que ser cuadradas. Sí, la definición requiere que sea cuadrada, porque si yo tengo una matriz, por ejemplo, tengo esta matriz. Por ejemplo, esta. Bueno, esta que está acá. Esta que está acá. Si yo quiero ir por la diagonal, supongamos que lo marco en algún colorcito en así, en celeste. Fíjense, esta es la diagonal, esta es la diagonal, pero no puedo terminar, ¿no? Termina antes, no termina al final, ¿no? Lo mismo que si tengo, es decir, a veces lo llaman diagonal esto, pero no es una verdadera diagonal. Lo mismo que si tengo 1, 0, 3, 5, 7, 8. Entonces, fíjense, tomo este, que es el primero, el 1, 1, el 2, 2, y después ya no puedo elegir el 3, 3, ¿no? No puedo terminar en una cosa diagonal, ¿no? Digamos. Acá estoy mostrando que no hay diagonal principal en matrices que no son cuadradas. No hay diagonal principal, ¿no? Entonces, una matriz de la forma 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, no, supongamos que no pongamos la última columna. Esta no es diagonal, ¿no? Es decir, por más que acá A y J es igual a 0 para todo I distinto de J. Eso es cierto acá, porque A1, 1 es 1, A2, 2 es 2, A3, 3 menos 1, y todos los demás son ceros, pero no es diagonal. Porque no cumple con la definición, que te hace cuadrada. Ojo, tengan cuidado, ¿no? Las matrices diagonales son cuadradas. Y las escalares, que vamos a ver ahora también. Tienen que ser siempre cuadradas. Una matriz cuadrada de orden n, es decir, de n por n, se dice escalar, en este caso es escalar, si además de ser diagonal, todos los valores de diagonal son iguales. Todos los valores de diagonal son iguales. Por ejemplo, en el caso 4×4 es este, con un c en K. ¿Cómo se describe teóricamente o en símbolos una matriz escalar? Bueno, es la matriz cuyos coeficientes y j son c si es igual a j y 0 si es distinto de j, ¿no? Fíjense que este es 1, 1. Vamos a remarcar, esto es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Es decir, todos los que son I valen C. Y todos los demás, que son, por ejemplo, este es 3, fila 3, columna 1, ¿no? Este, como 3 es distinto de 1, vale 0. Es decir, todos Profe, los IJ con I distinto de J, vale 0. disculpe. Sí, díganme. Pregunta Franco en el chat si en ese caso C podría ser 0. Sí, me preguntan si C puede ser 0. Sí, sí, puede ser 0. La matriz nula es una matriz escalar. Matrices escalar. Sí, díganme. En el caso de que sea igual a 1, además de ser diagonal, ¿sería una MER? Sí, 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 sí. La matriz identidad, que es la matriz cuadrada con todos unos en la diagonal y ceros alrededor, es una matriz que es escalar y es MERF. Sí, sí. Bueno, acá hay ejemplos de matrices escalares, ¿no? Son matrices cuadradas que tienen todos números iguales en la diagonal. Esta tiene el 2, esta tiene el 5, y este es el ejemplo más minimal. Es una matriz que tiene un 1 nada más. La matriz identidad, bueno,
La matriz diagonal de orden n con todos unos en la diagonal se llama matriz de identidad de orden n y se denota I de n. Ustedes ya la conocen, ¿no? Es la matriz que tiene todos uno en la diagonal, ¿no? Obviamente es diagonal, es escalar y es MERF. ¿Qué otra matriz tiene todas esas propiedades? No es la única matriz que tiene todas esas propiedades. A ver si alguien me dice, si le puede ocurrir, ¿qué otra matriz tiene todas esas propiedades? Es cuadrada, es diagonal, bueno, es diagonal, significa que es cuadrada, es escalar y es MERF. Bueno, escalar y MERF. ¿Qué otra matriz hay? La matriz nula, me dicen ahí. Bruno me dice la matriz nula, efectivamente. La matriz que tiene todos ceros también es escalar y es MERF. Bueno, ¿cómo describimos la matriz de identidad? Bueno, ya sabemos, ¿no? Es la matriz que tiene 1 si es igual a J y 0 si es distinto de J. Y ahora acá viene la matriz nula. La matriz nula de orden m por n no tiene por qué ser cuadrada la nula, ¿no? La identidad sí. Es la matriz cuyas entradas son todas ceros. Se la denota 0, ¿no? Es así, ¿no? Sería, acá le ponemos dos puntitos como diciendo que estamos definiendo. Es la matriz que tiene todos ceros, ¿no? Es, remarquemos, es escalar y es MERF. Profe, pero ¿por qué este es MERF si no hay unos principales? Es MERF cuando todas las filas no nulas tienen unos principales. Bueno, como es una condición vacía, es MERF. Ah, ¿No? entonces. Falso implica verdadero, ¿no? Falso implica, no, perdón. Sí, falso implica cualquier cosa, ¿no? Si no hay filas no nulas, es MERF. Bueno, se describe así, ¿no? La matriz 0 en la coordenada IJ, ¿cuánto vale? 0. Bueno, hay otro tipo de matrices que se llaman triangulares superiores, que son las matrices que son cuadradas y arriba de la diagonal principal pueden ser no nulas, pero abajo seguro que son 0. La fórmula, digamos, A es triangular superior si A y J es igual a 0 para I menor que J, ¿no? Fíjense que este, por ejemplo, es A1, 2. Acá es A1, 3 y así sucesivamente, ¿no? Acá es la posición 1n, ¿no? Cuando I es menor que J, significa que estamos abajo de la diagonal. Cuando I es igual a J, estamos en la diagonal. Entonces la condición es que A y J es igual a 0 para I menor que J. El dibujo es muy claro, ¿no? ¿Por qué se llama triangular superior? Porque uno acá forma un triángulo en la parte de arriba. Con la diagonal principal y los bordes se forma un triángulo, ¿no? Y C es esta matriz es triangular superior también. La matriz 0 también es triangular superior. La matriz diagonal es una matriz escalar o una matriz diagonal es triangular superior. En particular, la matriz identidad es triangular superior, ¿no? Al revés, cuando una matriz tenemos una matriz cuadrada y tenemos que encima de la diagonal son todos ceros, se llama triangular inferior. Fíjense que se forma un triángulo abajo, ¿no? En este triángulo, los valores pueden ser no nulos, pero arriba del triángulo son nulos. Es decir, A y J es igual a 0 para I mayor que J. Les comento que algunas veces, acá en esta clase no hace falta definirlo, hay algunas que se llaman matriz triangular superior estricta, y entonces se pide que la diagonal sea 0 y arriba de esa diagonal que vale 0 vale no nula, ¿no? Pero no hace falta.
simplemente es una cuestión de lenguaje, de definiciones. Bueno, ahora empecemos un poquito la operatoria. Nosotros vimos cuando estábamos con ecuaciones que operan. Bueno, no tiene mucho que ver con esto. Bueno, lo que sí vimos nosotros que, fíjense, esto es, recuerden que K a la M por N es como si fuera, pongamos así, K a la M a la N, como si fuera, esto en realidad por definición es igual, es muy parecido a K a la M por N. ¿Qué significa esto? Bueno, son vectores de largo M por N. Los primeros las primeras N coordenadas las puede uno considerar la primera fila, la segunda N coordenadas, la segunda fila, y así sucesivamente. Uno los puede acostar a los vectores de una matriz, ¿no es cierto? Entonces la suma de matrices no es más que la suma de vectores, mirado desde ese punto de vista. Es la suma coordenada a coordenada. ¿No? Recuerden que nosotros vimos suma de vectores, que era coordenada a coordenada. Bueno, la suma de matrices también es coordenada a coordenada. Es decir, las matrices no son más que vectores escritos de otra forma por cuestiones de practicidad y lectura. Bueno, entonces, en símbolo, A más B, ¿cómo se define? La coordenada IJ de A más B es la coordenada IJ de A más la coordenada IJ de B. Veamos un ejemplo. Tenemos la matriz A, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la matriz B, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, A más B es 1 más 10, en la fila 1, columna 2, es 2 más 20, acá. Bueno, y así sucesivamente, 3 más 30. En la fila 2, columna 1, 4 más 40, 5 más 50, 6 más 60. Uno hace la cuentita y les queda esto. La suma de matrices es muy sencilla y no es nada más que pensar en vectores. Pensar en las matrices como m vectores de n coordenadas acostados, ¿no? De alguna forma. Bueno, a nivel así genérico, con puntitos, uno puede escribir así, va a escribir la matriz A11 hasta Mn, B11 hasta Bmn, y la suma coordenada a coordenada, ¿no? A11 más B11 da esto. Y así sucesivamente, A12, B12, todo eso. Se suma coordenada a coordenada, no hay ningún misterio. ¿Cuáles son las propiedades de la suma de matrices? Bueno, nosotros vimos que los vectores tenían, la suma de vectores tenía ciertas propiedades que eran muy parecidas a las que tenían los enteros. Bueno, y acá son las mismas propiedades, tienen la misma notación incluso, ¿no? Si A y B y C son matrices M por N, no tienen por qué ser cuadradas, no se pueden sumar matrices de cualquier rango. Entonces, la suma es conmutativa. A más B es igual a B más A. La suma es asociativa. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Hay un elemento neutro. La matriz 0, si uno le suma cualquier matriz A, da A. Y hay un opuesto. A la matriz A, uno le suma menos A y da 0. ¿Cuál es menos A? Bueno, es, como siempre, coordenada a coordenada. Es menos A11 menos A1n menos AM1 menos AM. Es la matriz opuesta. ¿Podría Se llama la matriz representar como A por primas rojas? Hay unos ruidos. A ver, Álvaro, Sí, estás haciendo ruido. Estaba por hacer una pregunta, pero pensé que iba a responder la otra primero. Sí, déjame. Apaga un poquito y yo ya te doy permiso. Repítame la pregunta que me hicieron. Que yo le decía si se podría poner menos A también como A por E'. A Que por. era el inverso. E'. O sea que se estaba como el inverso de ¿Y qué es? que E' por E daban A y viceversa. En las matrices, si no recuerdo mal. Todavía no, me están preguntando una cosa, pero todavía no hemos definido el producto de matrices. Ah, bien. Todavía estamos.
con la suma hasta ahora. Sí, me ibas a preguntar, Álvaro, discúlpame. No, sí, perdón, había un montón de ruido acá. Quería saber, ¿y se pueden sumar dos matrices que, digamos que no que el M y el N no sean iguales? No, no. Es una buena pregunta. La suma de matrices es solamente con matrices del mismo orden. Si una es 5, si tengo que sumar matrices 5 por 4, sumo matrices 5 por 4. No puedo sumar una matriz de 5 por 4 con una de 5 por 2 o 5 por 3. No se puede. Es con matrices siempre del mismo orden, con la misma cantidad de filas y columnas. Solamente así. Notación. Como siempre, esto lo hemos hecho siempre con los enteros, lo hemos hecho en matemática discreta o en álgebra 1, en análisis con los números reales, siempre hacemos lo mismo. Como es asociativa, no tiene mucho sentido poner estos paréntesis, A más B más C o A más B más C. Entonces queda A más B más C porque esto está perfectamente determinado. No importa el orden que uno haga las cosas. Es lo mismo hacer A más B y después sumar C que hacer B más C y sumarle A. ¿No? También hay otra notación importante que siempre usamos, que es denotamos A menos B como A más menos B. ¿No? Siempre hacemos eso. Y menos A más B como entre paréntesis menos A más B. Es cuestiones de notación que todos nos resultan muy natural, porque además ya los venimos usando muchísimo esas cuestiones. La demostración de las propiedades anteriores, me refiero a estas propiedades de S1, S2, S3 y S4, se deduce de las mismas propiedades que van en coordenada en K, en R o en C. Demostraremos la asociatividad y las otras propiedades se dejan a cargo del lector. Bueno, lo voy a demostrar en el Jamboard. Entonces, tenemos asociatividad de la suma de matrices, ¿no? Entonces, sean A por B, A por B, A, B, C, matrices M por N. Entonces, A más B más C es lo mismo que A más B más C. Demostraciones. Bueno. Hay algo que no dije, pero bueno, es bastante obvio, pero quizás lo debería haber dicho, que dos matrices son iguales. Estaba anotado en alguna parte, pero lo pasé medio largo. Sí, solo si todos sus coeficientes son iguales, ¿no? Todas sus entradas, digamos, son iguales. ¿No? Entonces debemos probar que cada lugar IJ de estas matrices es igual. Debemos probar que A más B más C y J es igual a A más B más C y J. Que la coordenada IJ de cada una de estas matrices es igual, ¿no? Eso es para todo IJ. ¿No? Y va desde 1 hasta de 1 a M y J va de 1 a N, ¿no? Para todo IJ. Bueno, pero entonces, ¿qué significa A más B más C y J? ¿No? ¿Cómo definimos la suma? A más B más C en la coordenada de J, por definición de suma, es
A más B en la coordenada de IJ más C en la coordenada de IJ. Y me gustaría volver para atrás porque estamos yendo rápido y vamos a recordar la definición de suma. Formal. La idea que es coordenada, coordenada, todo el mundo la tiene, pero la definición formal, fíjense, esta, ¿no? La suma de dos matrices en la coordenada de IJ es la coordenada de IJ de la primera más la coordenada de IJ de la segunda. Esto es lo que estoy haciendo acá. Esta sería la primera matriz y esta es la segunda. Entonces es la suma, la suma, la coordenada de IJ de la primera matriz, que es A más B, y la coordenada de IJ de la segunda. Pero por definición de suma, de nuevo, esto es A y J más B y J, ¿no? Esto que está señalado acá es esto. Bueno, no me quedó lugar para C y J, ¿no? Esto es una cosa muy formal, pero está bueno que aprendan un poquito el formalismo, ¿no? Bueno, pero estos son números reales. Estos son números reales, ¿no? O del cuerpo, digamos, ¿no? Son números. Entonces, por asociatividad de K, de K, que sería R o C, esto es A y J más B y J más C y J. Porque como la suma es asociativa en los reales, y estos son números reales, uno puede pasar el paréntesis para el otro lado, digámoslo así. Y esto por definición de suma es A y J más B más C y J. Y esto por definición de suma es A más B más C por IJ. Y ya está. Demostramos que esto, la coordenada de IJ de A más B más C es igual a la coordenada de IJ de A más B más C. Esa sería la demostración. Bueno, está escrito acá igual, ¿no? Acá está todo escrito. Capaz que no está escrito por qué propiedades cada cosa, pero bueno, ustedes la pueden deducir en base a lo que dije además, ¿no? Repito, vamos a repetir la demostración. Yo tengo que probar que la coordenada de IJ de A más B más C es igual a la coordenada de J de A más B más C. Bueno, pero por definición de suma, A más B más C es, en IJ, es A y J más B más C en IJ, ¿no? Estos son todos números reales. Pero B más C en IJ, por definición de suma, es B y J más C y J, ¿no? Entonces queda A y J más, entre paréntesis, B y J más C y J. Como la suma es asociativa en K, en los reales, esto es A y J más B y J más C y J. Pero esto, por definición de suma, es esto. A más B y J es lo mismo que A y J más B y J. Y esto, por definición de suma de nuevo, es esto, ¿no? Es importante que sepan un poco del formalismo, ¿no? La demostración es sencilla, pero es importante que sepan, que aprendan un poquito a demostrar ciertas cosas como esta. Bueno, y acá viene
lo novedoso. Hasta ahora no hemos visto nada novedoso. Ustedes ya las matrices las conocían. La suma de matrices no la conocían, pero es muy parecida a la suma de vectores. Es muy parecida a la suma de vectores. Es decir, es más, la demostración de lo que es suma de vectores asociativa es muy parecida a la de suma de matrices. En vez de hacer en la coordenada IJ, lo hacen en la coordenada I, ¿no? Si quieren demostrar asociatividad en la suma de vectores, se hace coordenada a coordenada también. Pero el producto es algo totalmente diferente. El producto de matrices es una herramienta fundamental para trabajar con matrices y se define de la siguiente forma. Primero, fíjense, tiene una matriz A, M por N, y B, N por P, ¿no? Entonces, siempre se puede multiplicar M por N por N por P. Fíjense que para multiplicar matrices lo que hace falta es que esto sea igual a esto. Esto igual a esto. Es decir, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Para eso, en esas condiciones, uno puede multiplicar. El producto A por B, que se denota así, o simplemente A espacio B, es una matriz de orden M por P. Fíjense que la matriz que queda son los extremos. Queda con M filas y P columnas. Acuérdense de esta regla porque es muy útil, ¿no? Para multiplicar tienen que ser, los que quedan pegaditos tienen que ser iguales. Y la matriz queda de los extremos, M por P, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, se obtiene una matriz M por P, que es así. En el lugar IJ va esta sumatoria. Bueno, ahora se las explico, ¿no? Es la sumatoria de K igual 1 hasta N, de A y K por B, KJ. Es decir, vamos avanzando en la fila I, fíjense que estamos, y K pertenece a la fila I. Entonces vamos avanzando en la fila I y lo multiplicamos por cosas de la columna J, ¿no? Esta es la fila I y esta es la columna J. Y vamos variando dentro de la fila I y la columna J. Acá se ve mucho mejor. Esta es una definición muy formal que se entiende poco. Fíjense, acá tenemos el vector. En la fila UI tenemos el vector, llamémoslo así, AI1, AI2, AIN. Y en la columna J tenemos el vector B1J, B2J, BNJ. Entonces, hacemos esto por esto y se lo sumamos a 1, 2 por... Hacemos el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, después le sumamos el producto del segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, y así sucesivamente. Por eso la fila tiene que tener n columnas y la columna tiene que tener n filas para que me coincida la cantidad de productos, si no, no los puedo multiplicar. Veamos ejemplos. Ahora vemos ejemplos. Como les decía, es muy importante recalcar que por la definición solo se puede multiplicar una m por n por una r por p. Bueno, esta es una notación medio desgraciada. Solamente si n igual a r, ¿no? Es decir, m por n por p. Y en ese caso la multiplicación resulta m por p, ¿no? Esta m por esta p, ¿no? Recuerden siempre. M por n por n por p es igual, esto es un abuso de notación alevoso, ¿no? Es igual a m por p. Solamente pueden multiplicar si este es igual a este y me quedan los extremos. Estamos hablando de la dimensión de la matriz, ¿no? Bueno. Bueno, entonces acá tenemos una matriz A, que es 1, 0, menos 3, 1, y multiplicamos por una matriz B, que es 5, menos 1, 2, 15, 4, 8. Entonces esta es, A es 2 por 2,
2 por 2 y B es 2 por 3, ¿no? Entonces me va a quedar una matriz 2 por 3. ¿Y cómo es la cuenta? Bueno, hagámosla en el Jamboard. Prefiero hacerla en el Jamboard. Pasito a pasito para que ustedes vayan viendo. Bueno, entonces vamos a hacer esta cuenta. Para que ustedes vayan viendo despacito cómo es. Bueno, calcular A por B. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos la matriz 1, 0, menos 3, 1. Y acá ponemos 5, menos 1, 2, 15, 4, 8. Entonces, ustedes tienen que pensar en filas por columnas. Esa sería la forma más interesante, ¿no? Tienen que, en el lugar IJ, en el lugar 1, 1 va la fila 1 por la columna 1. Acá va eso. Acá va eso. ¿No? Fila 1 por la columna 1 es 1, 1. ¿Y cuánto da? Bueno, como yo les decía, 1 por 5, el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, el segundo elemento de la fila, que es 0, por el segundo elemento de la columna, ¿no? Ahora, fila 2 por columna, fila 1 por columna 2. Fila 1 por columna 2. Entonces, acá va fila 1 por columna 2. Ya vamos a formalizar esto. Entonces, hacen 1, 0, 1 por menos 1, más 0 por 4. ¿No? Este 1 por este menos 1 y este 0 por este 4. Y finalmente, fila 1 con 1, 3. 1 por 2 más 0 por 8. Y ahora empiezan con la fila 2. Fila 2, columna 1 es menos 3, el primero de la fila por el primero de la columna, por 5, más 1 por 15. Acá queda menos 3 por menos 1. Fila 2, columna 2, ¿cuánto es? Menos 3 por menos 1, más 1 por 4. Y finalmente, fila 3 por columna 3 es menos 3 por 2, más 1 por 8. Bueno, y después hacen las cuentas, ¿no? ¿Cuánto dan las cuentas? 1 por 5, 5. 1 por menos 1, menos 1. Después hay un 0. 1 por 2, 2. Y abajo, ¿cuánto es? Menos 15 más 15, 0. Menos 3 por menos 1 es 3, más 4, 7. Y acá es menos 6 más 18, 12. No, 1 por 8. Menos 6 más 8, 6. 2, profe. Bueno. 2, 2, gracias. Y así queda el producto, ¿no? Así queda el producto. La respuesta sería esta. ¿A qué les hace acordar esto, este producto que hace uno de la fila con las columnas? ¿Les hace acordar algo que hemos visto antes? Hemos visto algo parecido antes. Al producto escalar. Exactamente. Es un producto escalar. Es el producto escalar fila I por columna J.
Es decir, no es tan raro. No es tan raro. Bueno, acá está la cuenta. En la transparencia, en la pantalla está la cuenta. Observemos que debido a nuestra definición es posible multiplicar B por A. Es decir, uno puede multiplicar A por B, pero no B por A a veces, ¿no? Pues no está definido multiplicar una matriz 2 por 3 por una 2 por 2. ¿No? Hay que tener muy en cuenta eso. Cuando las matrices no son cuadradas, la multiplicación a veces es complicada. A veces se puede, a veces no se puede. Bueno, acá hay otro ejemplo. Esta es una matriz. A es 2 filas por 3 columnas. Y B es una matriz que tiene 3 filas, como tiene que tener, por 2 columnas. Entonces va a quedar 2 por... Epa. Va a quedar 2 por 2, ¿no? Siempre tengan presente lo que tiene que quedar. Va a quedar 2 por 2. Fíjense, esta regla es muy sencilla de aplicar, ¿no? Cuando hacen esta regla tienen que quedar estas dos cosas iguales y la dimensión de la matriz son los extremos. Es 2 por 2. Bueno, en este caso es A por B. Estoy tocando algunos botones que no tengo que tocar. ¿No? Entonces, en fila 1 por columna 1. 1 por 1. Bueno, hagámoslo directamente pues ya. 1 por 1 más 2 por 3 sería 1 más 6, 7, más 15. 7 más 15, 22. Fila 1, columna 2. ¿No? Pongámosle, a ver si hay 4 colores acá. Así. Déjenme así. Es más. El amarillo. No está todavía. Y el verde. Ahí está. ¿No? Entonces la fila 1 es azul, la fila 2 es roja, la columna 1 es amarilla y la columna 2 es verde. Entonces acá hago fila 1, acá hago fila 1 por columna 2. Vamos a hacerlo en negro esto. Esto todo de colores. Entonces, A por B, ¿cuánto es? Es una matriz 2 por 2, ¿no? Ya habíamos dicho. Entonces reservamos 4 lugares para los 4 coeficientes. La primera, ¿cuánto habíamos dicho? 22, ¿no es cierto? Entonces esto vale 22. Esto es, denotemos así, es una notación nueva que acabo de inventar. Fila 1 por columna 1. Después hagamos fila 1 por columna 2. Es 1 por 2, 2 más 8, 10 más 18, 28. ¿No? Entonces, fue fila 1 por columna 2. Y ahora tenemos que multiplicar la fila 2 por las columnas de esta. Fila 2, bueno, ya se hacen unos números grandes, ¿no? Fila 2 por columna 1 es 4 por 1, 4, más 15, 19, más 30, 49. Y la última es 4 por 2, 8. Estamos haciendo, esta que hicimos es fila 2 por columna 1. Y ahora tenemos que hacer fila 2 por columna 2. Es decir, lo rojo con lo verde. 4 por 2, 8. 5 por 4, 20, 28. Más 36, 28 más 36, 50, 64, ¿no es cierto?
No es muy difícil. Acordándose el producto escalar, uno no le resulta tan raro, ¿no? No le resulta tan raro. Bueno, acá está. Efectivamente digo eso. Bueno, acá está un poco explicitado en la parte de abajo, está un poco cómo se hace coordenada a coordenada, pero no creo que valga la pena eso. Es decir, tienen que trabajarlo, excepto para alguna demostración, tienen que trabajarlo así. Hagan fila I por columna J, y eso lo ponen en el lugar IJ. Sea la matriz IJ, B la matriz BIJ, una es M por N, otra N por P, por lo tanto podemos hacer A por B. Entonces, si multiplicamos la matriz que se forma con la fila I de A por la matriz que se determina la columna, por la matriz que determina la columna J de B, obtenemos el coeficiente IJ de AB. Es lo que les acabo de decir. La fila I por la columna J, bueno, no importa, por la columna J me queda el coeficiente IJ. No es nada más que el producto escalar de la fila I por la columna J. Por lo tanto, diremos a veces que el coeficiente IJ, la matriz A por B, es la fila I de A por la columna J de B, lo que les vengo diciendo. Por lo tanto, es fila I de A por columna J de B, que es el producto escalar de la fila I de A por la columna J de B. Nada más que eso. Entonces, con eso se van a poder acordar bien la definición de producto. ¿No es cierto? Si ya están familiarizados con el producto escalar, esto no es tan complicado de aprender. Bueno, ahora el producto de matrices es muy interesante porque ya no es el producto que nosotros conocemos en varios aspectos. Primero que si las matrices no son cuadradas, no siempre se pueden multiplicar. Si las matrices son cuadradas y de misma dimensión, sí se pueden multiplicar de cualquier forma, pero tampoco cumplen muchas propiedades del producto que nosotros conocemos. Ahora vamos a ver todo eso. ¿Cuáles son las propiedades básicas que sí se cumplen? Las propiedades que sí se cumplen. Bueno, la matriz A por la matriz identidad es lo mismo que la matriz identidad por A. La identidad hay que elegirla bien, ¿no? Porque en este caso, por este costado hay que multiplicar por la identidad N por N y por este costado por la identidad M por M, porque recuerden que no cualesquiera dos matrices se pueden multiplicar. Multiplicar por la identidad, tanto izquierda como derecha, con la identidad que corresponde, devuelve la misma matriz. Es asociativa. ¿Profe? Cuando A se puede multiplicar con B. Sí, ¿Y cómo sí. sería la identidad Dígame, cuando no hay es alguien le pregunta cuadrada? algo. No, a ver. Sí. Volvamos al Jamboard. Ahí está. Vamos a hacer un ejemplo, lo van a entender enseguida. ¿No? Tengo la matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Y entonces, esta es 3 por 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá pongo la identidad 3 por 3, la puedo multiplicar. ¿Y cuánto me da esta multiplicación? Fila 1 por columna 1 me queda 1. Fila 1 por columna 2 me queda 2. Fila 2 por columna 1 me queda, fíjense que 0 por 1 más 1 por 3 más 0 por 5 me queda 3. Fila 2, columna 2 me queda 4. Fila 3, columna 1 me queda 5. Fila 3, columna 2 me queda 6. Me queda la misma matriz. Ahora, ¿cómo hago por la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es 3 por 2, entonces acá tengo que poner 2 por 2. La matriz de identidad es cuadrada, pero multiplica una que no es cuadrada. Y me queda fila 1 por columna 1 me queda 1. Fila 1, columna 2 me queda 2. Fila 2, columna 1 me queda 3. Fila 2, columna 2 me queda 4. Fila 3, columna 1 me queda 5. Fila
3 columna 2 me queda 6. Fíjense que si esta es la matriz A, acá tenemos que la identidad 3 por A es A, y acá A por la identidad 2 es A. Es decir, la identidad siempre es cuadrada, las otras matrices pueden no ser cuadradas. Otra propiedad. Si A, B y C tienen las dimensiones adecuadas, es decir, si tenemos que esta dimensión es igual a esta dimensión y esta dimensión es igual a esta dimensión, podemos multiplicar A por B y B por C sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces se cumple la propiedad asociativa. A por B por C es A por B por C. Finalmente, si A es M por N y B y C son N por P, es decir, que se cumple que se puede multiplicar, que A puede multiplicar a B y A puede multiplicar a C, y B y C tienen la misma cantidad de columnas, entonces, por lo tanto, son de la misma dimensión, por lo tanto se pueden sumar. A por B más C es A por B más A por C, ¿no? Es la propiedad distributiva. No, hay que tener cuidado con las dimensiones de matrices porque no siempre se pueden hacer estas cuentas. Que quede eso bien en claro. Muchas veces nosotros vamos a trabajar con matrices cuadradas, entonces siempre se van a poder hacer estas cuentas. Pero no siempre se pueden, en un caso general, no siempre se pueden hacer estas cuentas. Finalmente tenemos la otra propiedad distributiva, ¿no? Que A más B por C es A por B más B por C. Las demostraciones de estas propiedades son rutinarias, son larguitas, pero además la ley asociativa y la propiedad de existencia de elementos neutros. Las leyes distributivas las dejamos a cargo del lector. Y bueno, no tengo muchas ganas de hacerlo. Veamos cómo... Son pesaditas estas demostraciones a nivel de subíndices, hay que trabajar bien con subíndices, ¿no? Si la identidad es el elemento neutro, va a probar que la identidad es el elemento neutro del producto, ¿no? Entonces recordemos que la identidad vale 1 si es igual a j, el coeficiente ij es 0 si distinto de j. Es decir, son todos ceros salvo en la diagonal. Entonces, bueno, lo voy a hacer... la asociativa, no sé si lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Entonces, recordemos, más allá de la definición, ¿no? Supongamos que A es M por P y B es P por N, ¿no? Entonces, A por B es la suma desde igual 0 hasta P, ¿no? Este P, de A, estamos buscando, bueno, no, entonces no pongamos Y acá. Estamos buscando la coordenada de IJ, ¿no? Entonces, desde K igual 0 hasta P, de fila I, variando K, por columna J, variando K. Esa es la definición de producto, que yo nunca la dije completa porque quería ver que la entendieran, pero ahora la digo completa. Está escrita, ¿no? Pero ahora la digo con más detalle, ¿no? Es decir, fijamos I en A, J en B, a la derecha, y variamos lo de adentro. Variamos la columna en la matriz A y la fila en la matriz B. Entonces probemos que la identidad sub M por A es
A. Eso es lo que hay que probar, ¿no? Entonces, esta es una matriz, sigue siendo M por P, ¿no? Obviamente, porque ¿no? Esta es M por M por P, nos va a quedar M por P también, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el coeficiente IJ? Identidad de N por A. IJ es lo que dijimos acá, sumatoria desde K igual 0 hasta P de identidad en el lugar IK por AKJ, ¿no? Pero la identidad en el lugar IK es 0, salvo que I sea igual a K, ¿no? En el único lugar donde el coeficiente de la identidad es no nulo es cuando I es igual a K y vale 1 en ese caso. Entonces, esto es la sumatoria de K igual 0 hasta P. Como I tiene que ser igual a K, acá vale 1 y acá vale A ¿no? I igual K, para que valga no nulo, acá vale A y J. Perdón, estoy cometiendo un error de notación bastante grave. Es decir, en el único lugar donde esto es no nulo es en el lugar cuando I es igual a K, y ahí queda 1 por A y K. Ahí está. A y J, perdón. ¿No? El único lugar donde esto no se hace nulo es en I igual K. Es decir, en esta sumatoria hay un solo término no nulo, que es II. Entonces acá queda, en vez de K, queda IJ. AIJ. Y ya está. Profe, una pregunta. La asociatividad la vamos a dejar para... Sí, sí. Dígame, me están haciendo una pregunta. Sí, sí, Sí. decímela. En el ejemplo que recién hizo de identidad por la matriz A, en vez de ser la sumatoria de K a P, ¿no tendría que ser de K a M? Porque ahí se iba a generar una matriz de... ¿Pueden mostrar de vuelta el ejemplo del Jamboard? Si no le molesta. A ver, déjame ver. En eso, O sea, ¿no lo estás viendo? sí, ahí lo estoy viendo. Ahí lo puse. Claro, la sumatoria no tendría que ser de Sí, sí. K a M. Sí. No. Me preguntan si la sumatoria tiene que ser hasta M. No, tiene que ser, es decir, vos tenés M filas y P columnas por P filas, N columnas. Entonces, lo que varía es este P, digamos. Lo que varía, no varía el P, pero digamos, la sumatoria tiene que ser hasta P. Así es la definición. Así es la definición. Volvamos a las transparencias. Fíjense, acá tengo N columnas y N filas, ¿no? Es decir, fíjense, acá es M por N por P. Entonces, esto me queda, digamos, donde yo tengo que variar los coeficientes es donde voy hasta N, digamos, ¿no? Entonces, esta sumatoria de K igual 1 hasta N de esto queda fijo, el I queda fijo, el J queda fijo y lo que está dentro, el K, va variando y tiene que ser igual. Entonces, el I y el J sí varían. El I varía de 1 a M, el J varía de 1 a P, y en este caso, lo que está a la derecha del subíndice de A y a la izquierda del subíndice de B son cosas que pueden variar de 1 a N en este caso. Y en el caso del ejemplo que pusimos en el Jamboard, de 1 a P. Después hagan ejercicios y se van a familiarizar con el producto de matrices. Sobre todo lo que es más difícil es esta notación, ¿no? Esta notación, fíjense que la definición era así.
Esta es la definición, ¿no? Una matriz M por N por otra N por P es el coeficiente, va de K igual 1 hasta N, el coeficiente IK de A por el coeficiente KJ de B. Entonces K va de 1 a N, ¿no? Acá. Y se hace así. Esta es la propiedad asociativa, propiedad distributiva, propiedad distributiva. Bueno, esta es la identidad. Esta es la demostración. Fíjense que la propiedad asociativa es un poquito complicada. No la voy a hacer ahora. Quizás la clase que viene la hago para una vez que ustedes, si ustedes pueden empezar, bueno, traten de terminar la tarea que tienen que entregar el sábado y empiecen a hacer ejercicios. Mañana no tienen clases, así que pueden aprovechar. Traten de hacer algunos ejercicios de matrices, sobre todo operatoria de producto, así se van acostumbrando y no es muy difícil, pero bueno, fíjense que estas cuentas son complicadas. Ya el jueves yo voy a hacer esta demostración, voy a repasar y voy a hacer esta demostración. Pero fíjense que a nivel de subíndices es un poquito complicado. Bueno, más allá de las propiedades que valen, es muy importante saber qué propiedades no valen en general, ¿no? A veces valen, pero en general no valen. El producto no es conmutativo. Es la primera vez que ustedes están viendo un producto que no es conmutativo, ¿no? Cualquier producto que hemos visto es conmutativo. En este caso no. Por ejemplo, si yo multiplico la matriz 1, 2, 3, 4 por 5, 6, 7, 8, me da distinto a 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque esta matriz a qué es igual. Vamos a hacer 1 por 5 es 5 más 2 por 7 que es 14, 19. Acá que esta es la primera, es el lugar 1, 1. En el lugar 1, 2, 1, 2 es 1 por 6, 6, más 2 por 8, 16, 22. Acá queda 3 por 5, 15, más es 3 por 5, más 4 por 7, 28 más 15, es 38, 43. Y finalmente queda 3 por 6, 18, más 32 es 50. Y van a ver que es distinto a este producto. Este es 5, no tendría por qué ser conmutativo, porque es un producto medio raro, ¿no? 5 por 1, 5 más 6 por 3, 18, 23. Ya está, ya no puede ser igual, ¿no? Ya este coeficiente no coincide. No es conmutativo el producto. Es decir, por más que se puedan multiplicar A por B y B por A, no siempre A por B da igual a B por A. En realidad pocas veces da A por B igual a B por A. Multiplicar matrices no nulas puede dar 0. Por ejemplo, esta multiplicación de dos matrices da 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Esta también es una propiedad totalmente novedosa. Ustedes no habían visto ningún... Bueno, el producto escalar puede dar 0, pero no es un producto verdadero porque no es... Bueno, es uno que puede dar 0. No es tan novedosa entonces. Pero acá tenemos las matrices 2 por 2, podemos multiplicar entre ellas y no necesariamente el producto de dos matrices 2 por 2 es no nulo si ambas son no nulas, ¿no? Acá es muy fácil. 1 por menos 1 es menos 1, más 1, 0. 1 por menos 1, bueno, lo mismo. Y acá todo lo mismo. Es 0, 0, 0, 0 por donde uno lo vea. Acá no puse el ejemplo, lo voy a hacer para la clase que viene. Puede haber dos matrices que multiplicadas en 0, dos matrices 2 por 2, por ejemplo, que A por B de 0 y B por A no da 0. A ver esta. No, claro, esta por ejemplo. Esta si hacemos menos 1, menos 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 1, no da 0. Menos 1, queda menos 2, menos 2, 2, 2.
Otro ejemplo de que A por B no es distinto de B por A. Pero no solo eso, sino que uno puede dar 0 y el otro no. ¿No? Tengan presente que con matrices las cosas no son tan sencillas. Así como el producto puede dar 0, una potencia de una matriz puede dar 0, ¿no? A al cuadrado puede dar 0, A al cubo, por ahí A al cuadrado no es 0, pero A al cubo sí. Por ahí A a la quinta no es 0, pero A la sexta sí. ¿No? Puede pasar eso. ¿No? Obviamente definimos A a la n como en los números, ¿no? A a la 0 es la identidad y A a la k es A a la k menos 1 por A. Por lo tanto, A a la m es multiplicar A consigo mismo. Acá sería A a la k es multiplicar A consigo mismo k veces. Y la propiedad es que elevar al cuadrado u otra potencia puede dar 0, ¿no? 0, esta matriz 0, 1 al cuadrado da el 0. ¿No? Si la matriz es n por n y es triangular superior estricta, eso lo podríamos ver la clase que viene. No, bueno, tan general no, pero con algún ejemplo. Si es triangular superior estricta, que ya no sé si se acuerdan lo que era, y uno eleva a la n, da 0. No se cumple la propiedad cancelativa. Otra cosa muy importante. Si A distinto de 0, A por B igual a A por C no necesariamente implica que B igual a C. No podemos tachar A, aunque A sea distinto de 0. Está relacionado con la anterior, ¿verdad? Con que multiplicar por algo no 0 da 0. Por ejemplo, 2400 es 1200 por 2081, que es 1020 por 2053. Fíjense que esto es igual a esto. Sin embargo, esto no es igual a esto, ¿no? Acá A por B es igual a A por C, pero B es distinto de C. No se cumple la fórmula del binomio. Digamos, A más B al cuadrado no es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Eso es porque al no ser conmutativa, valen todas estas propiedades asociativas, distributivas, todo lo que ustedes quieran, pero cuando uno desarrolla la fórmula A más B al cuadrado, queda A cuadrado más A por B más B por A más B cuadrado. Pero como A por B no es necesariamente igual a B por A, queda así la fórmula. No se puede simplificar más. No queda 2AB. ¿Qué pasa cuando uno multiplica por la matriz 0? Seguramente muchos ya sabrán qué pasa, ¿no es cierto? Se habrán dado cuenta. Multiplicar por la matriz 0 da 0, ¿no? Y la demostración es muy sencilla, ¿no? Porque siempre el coeficiente de la primera matriz, en este caso, los coeficientes de la primera matriz son todos 0. Entonces, multiplicar por 0 da 0. Y del otro caso, por la derecha, también. Acá multiplicamos por 0 siempre. Da 0. Multiplicación por matrices diagonales. ¿Qué pasa si uno multiplica por matriz diagonal? Bueno, el coeficiente IJ de D por A es sumatoria de K igual 1 hasta M de D y K por A KJ. Pero D y K es solamente no nulo cuando K es igual a I. Entonces, acá me queda D y I por A y J. D y I vale DI y por ahí J. Es decir, es DI por ahí J. Por lo tanto, D por A, sí, esta es una notación rara. Así por lo menos debería ser. Así. En el lugar IJ vale DI por ahí J. Lo van a entender mejor así. Me pasé de largo. D por A es de 1 por fila 1, de 2 por fila 2, de M por fila M. ¿No? Miren a fila 1, fila 2 y fila M como vectores. Entonces multiplicar por la primera constante de la fila 1, por la segunda constante de la fila 2, por la tercera constante de la fila 3 y así sucesivamente. Así se entiende mejor. Esta es la multiplicación izquierda por la matriz diagonal. ¿Qué pasa si multiplico a la derecha? Bueno, ahí están las cuentas. Y en definitiva, no es difícil ver que queda, ya vamos a repasar la clase que viene, muchas de estas cosas. A por D, donde D es diagonal, queda la matriz donde las columnas están multiplicadas.
la columna 1 por D1, la columna 2 por D2, la columna N, M por D. Bueno, así como multiplicamos un vector por una constante, en las matrices también podemos hacer lo mismo, porque al final las matrices son vectores distribuidos de otra forma, escritos de otra forma, ¿no? ¿Y cómo se multiplica una constante por una matriz? Bueno, en cada coordenada se multiplica por la constante, ¿no? Es decir, C por A, la matriz C por A en el lugar IJ es el lugar IJ de la matriz multiplicado por C. Es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo la matriz 1, 4, 2, 5, 3, 6, multiplico por C igual 10 y me queda 10A, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Es 10 veces cada coeficiente. Esta multiplicación no es la multiplicación de matrices, es otra, ¿no? Multiplicación de matrices por un número. Bueno, pero sí se relaciona por lo siguiente. Multiplicar por C una matriz M por N es lo mismo que multiplicar por la matriz escalar M por M con los coeficientes diagonales iguales a C. Es decir, fíjense, si yo tengo A, hagamos un ejemplo chiquitito, abstracto pero chiquitito. A1, 2, A2, 1, A2, 2. Entonces, C por A, para que ustedes entiendan, es C por A1, 1, C por A1, 2, C por A1, 3, A2, 1, y C por A2, 2. Perfectamente se entiende este ejemplo, ¿no es cierto? Y si yo multiplico por esta matriz, fíjense, fila 1, columna 1 es C A1, 1. Fila 1, columna 2 es C A1, 2. Fila 2, columna 1 es C A2, 1. Fila 2, columna 2 es C A2, 2. Es lo mismo, ¿no? Es C por A. ¿No? Entonces, en definitiva, multiplicar por una constante no es diferente a multiplicar por una matriz escalar C. Y eso nos sirve para demostrar lo siguiente, ¿no? El número 1 por A es lo mismo que multiplicar por la matriz de identidad, entonces da. Y bueno, la propiedad asociativa C por D por A se puede hacer directamente como lo hacemos con los vectores, o se puede hacer directamente sabiendo que multiplicar por matrices es asociativa, y esto es como multiplicar por matrices escalares, ¿no? Entonces, esas propiedades que valían para el producto de matrices se traducen en estas propiedades para el producto de matrices por escalares, ¿no? Que son el 1 por la A, vale A, C por D por A es lo mismo que C por D por A, C por A más B es lo mismo que C por A más C por B, y C más D por A es C por A más D por A. Son las propiedades que valían también para vectores, por el producto por escalares por vectores. El hecho de que K a la M por M satisfaga las propiedades S1, S2, S3, S4, P1, P2, D1 y D2, que vean ustedes cuáles son, nos dice que K a la M por N es un espacio vectorial, así como lo era R a la N. Recuerden que habíamos dicho que había algunas propiedades que hacían que R a la N sea un espacio vectorial, que es una definición que vamos a ver más luego, una definición abstracta. Observar que no difiere mucho de cada N, son las mismas propiedades. Porque en realidad, como les digo, es un K a la M por N, es también un espacio vectorial, es también un K a la algo. Bueno, y aquí hay una observación interesante, que es la última de hoy, que es la siguiente. Tenemos las matrices cuadradas, ¿no? N por N.
entonces se satisfacen estas propiedades. La identidad por A es A por la identidad. C por A por B es lo mismo que C por A, que A por C por B. Esta es nueva, meter el C adentro. A por B por C es igual a B por C. C por A más B es C por A más C por B. A más B por C es A por B A más C. Estas propiedades nos dicen que K a la N más las propiedades de suma, ¿no? Más estas. Me faltó decir eso quizás. Nos dicen que esto es una K álgebra asociativa con unidad. Son propiedades que valen solo para matrices cuadradas estas, ¿eh? Tengan cuidado. Es decir, la distributividad no, pero hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Una K álgebra asociativa es esencialmente, ¿se acuerdan que los enteros cumplían ciertos axiomas? Si sacamos los de orden, las matrices cumplen exactamente, las matrices cuadradas cumplen exactamente los mismos axiomas, ¿no? Si sacamos las propiedades de orden. Y esas propiedades las transforman a las matrices en un anillo. Ah, y tenemos que sacar la conmutatividad, ¿no? La conmutatividad y la ley de cancelación. Sacamos el orden, la conmutatividad y la ley de cancelación. Entonces esas propiedades nos dicen que es un anillo. Y si le agregamos un producto por escalares, eso se dice que es un álgebra. Un anillo con un producto con escalares es un álgebra. Bueno. La clase que viene vamos a repasar las cuentas, muchas de estas cuentas, y vamos a seguir con matrices. Lo de hoy no es muy, digamos, no es tan difícil por ahí como parece por la cantidad de datos que les estoy dando, porque es algo esencialmente operativo, digamos, ¿no? Es aprender a hacer algunas operaciones sobre matrices y algunas propiedades que tienen las matrices. La clase que viene vamos a ver más propiedades, la relación con sistemas de ecuaciones también. Bueno, nos vemos, vayan a sus prácticos respectivos. ¿Alguna pregunta? Nos vemos. Bueno, ninguna pregunta.